Buenas tardes, amigos televidentes de su programa Aportando RD por Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. Hemos visto cómo el mundo se está yendo, cayendo a pedazos. Conflictos, guerras por doquier y todavía no es nada. Esperemos que esos conflictos no se extiendan a otras zonas donde todavía hay paz. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema sobre qué está pasando entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál ha sido el gran giro que ha dado esa operación militar que empezó un 24 de febrero del 2022, realizada por Rusia hacia Ucrania? Esa operación militar especial de Rusia que ya va casi para 3 años y no acaba todavía de definir cuáles serán sus objetivos. En ese sentido, nosotros hemos visto un cambio drástico por parte de Ucrania, quien el 6 de agosto del presente año, pues ha dado un giro, podríamos repetir, a lo que son los tipos de operaciones. Y en vez de lanzar una contraofensiva en los territorios donde está debatiendo con Rusia, allá precisamente en el Donbass, ha decidido realizar una ofensiva. No una contraofensiva, sino una ofensiva haciendo uso de un elemento, de un principio fundamental de la guerra, el factor sorpresa. Pero ese factor sorpresa no camina solo. Previamente hay que hacer y utilizar un principio de la guerra llamado concentración de fuerza. Y esa concentración de fuerza se fue realizando, pero fue prácticamente inadvertida, no fue tomada en cuenta porque se entendía y nunca se visualizó que Ucrania fuera capaz de realizar no una incursión, vamos a llamarlo con otro nombre, una invasión a territorio ruso. ¿Por qué decimos una invasión y no una incursión? Porque las incursiones son esporádicas. Son elementos que básicamente su característica es de hostigamiento, como se estuvo haciendo en territorios de Belgorod, por ejemplo, que grupos paramilitares de tendencia ucraniana pues hacían pequeños sabotajes y se devolvían para atrás. Pero ya hoy la situación es diferente. No podemos hablar de que se está haciendo un sabotaje, de que se está haciendo una escaramuza, sino de que se ha hecho una penetración en profundidad en territorio ruso. Para ello nos vamos a referir precisamente a lo que es la región de Kursk. Esa región de Kursk, donde ya Ucrania, en apenas 6-7 días, ha avanzado unos 40 kilómetros de profundidad. Y debemos tomar en cuenta que desde hace, en los últimos 10 meses de la invasión, porque es una invasión, aunque Putin le llame una operación militar especial, es una invasión a los territorios de un Estado soberano como lo es Ucrania. Ucrania no es un anexo de la Federación Rusa, ni es el patio trasero de la Federación Rusa. Es un Estado soberano que en el año de 1994, acorde a lo que fue el Tratado de Budapest, un 5 de diciembre, decidió entregar todo su poderío nuclear, todas las armas y todos los vehículos que transportaban o podían transportar estas armas, con tal de tener garantizada su paz. Pero esto no fue posible.
se les reconoció su independencia y debemos estar conscientes que después de la caída del muro de Berlín, tanto Ucrania, Rusia como Bielorrusia quedaron prácticamente como elementos independientes. Y de ahí se desprende lo que fueron los demás territorios que compusieron el CEI, la Comunidad de Estados Independientes, donde cada uno de ellos pues declaró su independencia. Pero, haciendo historia, esa es la antesala del por qué Ucrania no tiene un compromiso ni histórico ni memorial con lo que es la Federación Rusa. No hay ningún vínculo que los una. No hay un cordón umbilical que comprometa a Ucrania con Rusia. Pero ya vemos que esa operación militar especial del 2022 va tomando un nuevo giro. Después que la Federación Rusa haya obtenido casi un 19% del territorio ucraniano y que Vladimir Putin, ese zar de Rusia, pues dice que la única forma de llegar a una paz es si le reconocen los territorios adquiridos. Pues como esa es la metodología hacia una posible paz, vamos a ver cómo balanceamos ese acuerdo que se podría suscitar en un momento determinado. Gran sorpresa, pues como hay que canjear territorio por paz, vamos a ocupar territorios rusos, dice Volodymyr Zelensky. Vamos a ocupar tus territorios para que entonces tú puedas conseguir la paz a través de la cesión de tus propios territorios. Y en ese sentido se realizó, como decíamos, el 6 de agosto, una penetración en gran profundidad, no solo en el territorio de Kursk, sino también ya en el de Belgorod. En Kursk, en una de sus pequeños poblados, la de Sutta, ya el ejército ucraniano domina, controla el ámbito, el área donde está el control de los gasoductos que pasan por Ucrania y que proveen gas natural a algunos estados de la Unión Europea. ¿Afectará Volodymyr Zelensky estos gasoductos? Hay que pensarlo, porque entre los beneficiarios de ese gas que le es vendido por parte de Rusia a algunos estados europeos todavía, pues son amigos, son aliados, a excepción de un par de ellos, como el caso de Hungría y Eslovaquia, que ya se le cerraron los grifos a esos dos y que recurrieron ante la Comisión Europea, y la Comisión Europea, después de haber hecho un estudio, un análisis, simplemente le dijo a esos estados: tienen que buscar otros proveedores. Pero esta operación militar especial al estilo Putin, realizada por Ucrania en territorios rusos, ¿cuál será el objetivo? Algunos analistas dicen que es una forma de desesperación de Ucrania. Otros dicen que es una forma de establecer unos posibles acuerdos posteriormente o de desestabilizar a Rusia por igual. Pero yo particularmente, como analista militar, analista del ámbito geopolítico y analista del ámbito de las relaciones internacionales, entiendo que ha sido una de las mejores estrategias que ha podido adoptar Ucrania con mira a un futuro próximo donde se pueda llegar a un acuerdo o a un posible acuerdo para la paz.
Debemos tomar en cuenta que el día 5 de noviembre en Estados Unidos hay elecciones. No se sabe quién ocupe la Casa Blanca todavía. Aunque Kamala Harris está llevando, según las encuestas, la delantera, principalmente en 3 estados clave: Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que son estados péndulos que dan gran calidad del voto electoral a aquellos que controlan o dominan esos estados. Pero, hablando de esa operación militar tipo Ucrania en suelo ruso, podríamos decir lo siguiente: ya Ucrania, con tanto territorio ocupado, en tan solo 9 días, una operación que, después de haber hecho un exhaustivo análisis de lo que se llama PICB, es un procedimiento en el campo de inteligencia, en el campo de batalla, donde el terreno es lo primero que se analiza, que se estudia, pero igualmente cuáles son las fuerzas enemigas que están circunscritas a ese espacio geográfico, cuáles son los posibles inconvenientes, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas del enemigo, cuáles son los obstáculos para una operación militar. Pero, en ese sentido, un avance inesperado que agarró por sorpresa a una fuerza prácticamente que no tiene la preparación militar para custodiar, salvaguardar una frontera, una guardia fronteriza que no tiene experiencia de combate, a enfrentarse a una fuerza experimentada como lo son la 22 Brigada de Infantería Mecanizada y la 82 Brigada de Asalto Aéreo y de aerotransportado. Son 2 entidades que fueron colocadas, sacadas prácticamente del Donbass y mantenidas en la reserva, pero eso fue lo que iniciaron. Ahí al principio se dijo que penetraron 300 hombres, luego se habla de que penetraron 500, luego que ingresaron 1000 hombres, es decir, no se sabe cuánto en total ingresaron. Estaba bajo un gran secretismo. Incluso algunos generales no sabían cuál era la misión, qué era lo que se iba a hacer. Y los soldados se enteraron, esos generales se enteraron el día antes, pero los soldados se enteraron el mismo día que se iba a hacer la penetración. Ellos no lo sabían, se desconocía eso. Eso solo lo sabía el presidente Volodymyr Zelensky y lo sabía el jefe de Estado Mayor y la cúpula principal del generalato. Ese avance, que fue un avance en el cual las tropas mecanizadas, y por eso avanzó tan rápido, porque los soldados se movían no a pie ni en camiones, en BTP, vehículos de transporte de personal con su blindaje diferente a la movilidad de los soldados que mandó Rusia ya a última hora en camiones, lo cual ese convoy fue completamente destruido. ¿Pero por qué? Porque Ucrania entró al territorio a gran velocidad, con los mecanizados, con las tropas de asalto aéreo como avanzada, pero entró también con artillería, bombardeando, ablandando los objetivos, diferentes objetivos, quitándolo de medio. Pero otro elemento que hay que tomar en cuenta: la guerra electrónica. Se inhabilitaron todo el sistema de red de comunicación de los diferentes puestos de control y de chequeo de las tropas rusas. No tuvieron comunicación. Una novedad en tiempos contemporáneos,
donde ya la guerra es pura tecnología. Los drones que se emplearon fueron microdrones para reconocimiento. Y esos drones, a su vez, enviaban una comunicación, una información al staff para determinar dónde estaban los objetivos e inhabilitarlos a través de un ataque de artillería inmediata. Nos preguntamos, ¿dónde están los aviones de los Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con los drones kamikazes de Rusia? ¿Dónde están esos aviones de Rusia? ¿Habrán intervenido los aviones F-16 de origen estadounidense? Es probable, porque el sistema de inteligencia, porque hay un sistema de inteligencia, se mantiene tan sincronizado que las informaciones no están saliendo. Incluso me voy más lejos. Podríamos decir, a su vez, que esa apatía que había en la contraofensiva ucraniana y esa queja de Zelensky de que no tenemos armamento, no tenemos municiones, no tenemos recursos, no tenemos hombres, habrá sido una estrategia de engaño para que el enemigo entendiera que ya el ejército ucraniano estaba acabado. Se hizo el más débil de la cuenta para que su enemigo pensara que no existían condiciones para una posible retaliación y mucho menos para una invasión a su territorio. Todavía es la hora que hay supuestos analistas que entienden que esto es un síndrome de desesperación de Zelensky y con ello de Ucrania. No entiendo que sea un esquema de desesperación, una acción desesperada. No, porque si la guerra, el conflicto, el frente de Donbass está trancado y no hay avance por la fuerza ucraniana, hay que buscar otro espacio, congelar ese frente y abrir otro frente, pero no dentro de la misma posición geográfica ucraniana. Un frente que valida a Ucrania en ganancia de causa en mira a una posible solución de paz en el día de mañana. Y eso solo se podría explicar a través de la toma de territorio ruso, porque debemos recordar que en guerra no hay frontera. En guerra las fronteras no existen y las fronteras fueron violadas por Rusia desde el principio y Rusia no reconoce la frontera. Entonces, ¿cómo puede la parte contraria respetar una frontera que fue invalidada, desconocida y que se quiere trazar de nuevo en violación al Tratado de Budapest del 1994 a través de referéndum? Zelensky ha dicho que no tiene interés de quedarse con territorio de Rusia, pero eso lo dijo también Putin cuando invadió y ocupó algunos espacios, algunos enclaves de Ucrania, que no tenía interés en quedarse con territorio y ya está exigiendo cinco regiones y está exigiendo todo lo que ha ocupado. Entonces, el pensamiento crítico, político y estratégico cambia de un momento a otro de acuerdo a las circunstancias. Cuando viene a ver en el día de mañana, Zelensky habla sobre un referéndum en esos pueblos de Rusia para anexarlo a Ucrania. Es probable que lo haga. Es muy probable que pague con la misma moneda,
no podemos sorprendernos si lo hacen el día de mañana. Y por esa razón, nosotros debemos estar conscientes que ese conflicto que se viene modulando hasta el momento, que ha tomado un nuevo giro, no va a sucumbir por estos momentos. Aunque ya Putin dijo que no puede, que las negociaciones que habló sobre paz ya se cayeron, que no hace negociaciones con aquellos que están matando civiles, que están provocando actos de terrorismo. No, es que no te conviene ahora mismo hacer esas ofertas de paz, porque tienes que ceder para obtener. Ya la situación se ha puesto diferente. Entonces la gran pregunta que podemos hacernos es, ¿estaba en realidad Ucrania tan débil? ¿Estaba tan débil como para hacer un avance tan progresivo? Y otro elemento que debemos analizar y debemos cuestionarnos. Qué casualidad que una vez llegaron los F-16, se destapa esta invasión de Ucrania hacia Rusia. ¿Habrá sido ese el único elemento que faltaba dentro del ámbito de lo que es el equipamiento, el avituallamiento militar para hacer una incursión, una invasión tan profunda como esta, donde ya esas comunidades, pues hay un desplazamiento de más de 200.000 personas? Es probable. Entonces, de esta manera nosotros nos despedimos y le dejamos como pregunta a ese gran público que nos siguen aportando RD: ¿hasta dónde usted cree que llegue el ejército ucraniano? Un ejército que fue prácticamente desconsiderado, subestimado, y que hoy ha tomado la iniciativa. ¿Considera usted que el presidente de Ucrania, Zelensky, retendrá esos territorios? Y por último, ¿considera usted que Vladimir Putin va a retirar fuerzas del Donbass y de otros sectores que están comprometidos en el afán bélico dentro de Ucrania para llevarlo a su país, donde deberían estar, en Rusia? Por favor, hagan sus comentarios, esperamos su respuesta, pero sobre todo, suscríbanse a su canal, Aportando RD, y denle a campanita. Feliz resto de la tarde tengan todos.